Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy sábado 4 de febrero del año 2023, sábado cuarto del tiempo ordinario. La iglesia recuerda hoy a Santa Águeda. El color litúrgico es rojo. Las lecturas corresponden al ciclo A. La antífona de entrada nos dice: ya sigue al Cordero crucificado por nosotros, la Virgen llena de valor, ofrenda de pudor y víctima de castidad. La primera lectura la tomamos de la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículos del 15 al 17 y versículo 20 y 21. Hermanos, ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, el sacrificio de alabanza, es decir, el homenaje de los labios que bendicen su nombre. No se olviden nunca de predicar la generosidad y de compartir con los demás los bienes de ustedes, porque ustedes son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan con docilidad a sus pastores, pues ellos se desvelan por ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Así podrán ellos trabajar con alegría y sin quejarse, pues lo contrario no sería para ustedes de ningún provecho. Que el Dios de la paz, que el que, mediante la sangre de una alianza, resucitó de entre nosotros los muertos al pastor eterno de las ovejas, Jesucristo, nuestro Señor, los enriquezca a ustedes con toda clase de dones para cumplir su voluntad y haga en ustedes todo lo que es de su agrado por medio de Jesucristo, a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. El salmo responsorial lo tomamos del Salmo 22 y el responsorio nos dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Evangelio lo tomamos del evangelista Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Perdón, del Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque entre tantos los que iban y venían, porque eran tantos los que iban y venían, que no les daban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces, de todos los poblados, fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Bien, ¿qué nos dice la liturgia de este día? ¿Qué nos acerca la liturgia de este día? En la primera lectura encontramos: ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, el sacrificio de alabanza, es decir, el homenaje de los labios que bendicen su nombre. No se olviden de practicar la generosidad y de compartir con los demás los bienes de ustedes. Jesús, cuando llega a la otra orilla o cuando llega a ese lugar apartado, se da cuenta que la gente lo andaba buscando, no porque anduviera detrás de su multiplicación de panes, de sus sanaciones, de todos los milagros que Jesús hacía, sino más bien andaban detrás de él porque era necesario, porque Jesús, hablando
les daba paz, les daba tranquilidad, les daba un sentido de esperanza y de paz a lo que ellos estaban teniendo. Los encuentra, como dice el texto, como un rebaño sin pastor, como ovejas sin pastor. Esa es la enseñanza que nosotros como portadores del Evangelio, como portadores de la palabra, tenemos que ser con el hermano. Nosotros que escuchamos la palabra del Señor, nosotros que meditamos la palabra del Señor, en el que de alguna manera se nos revela, tenemos que ser así con los hermanos menores. Tenemos que llevarles esa palabra de esperanza a todos ellos. ¿Qué nos dice o qué nos vuelve a decir la primera lectura? Obedezcan con docilidad a sus pastores, pues ellos se desvelan por ustedes sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Jesús tenía la obligación con el Padre de llevar el Evangelio. Los apóstoles después la tuvieron con Jesús, porque Jesús les dijo, vayan y prediquen el Evangelio, vayan y prediquen a todos los que se encuentren esto que ustedes han vivido conmigo durante este tiempo. Y para que ustedes puedan tener palabra de verdad y acciones de verdad y en la verdad, Jesús les envía el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, empieza a morar en ellos y les empieza a dar sentido a la palabra, a la acción, al caminar. Escuchemos a los pastores, dice. Y así como escuchamos a los pastores, escuchamos a Jesucristo. Porque ¿quién es el pastor que fueron a buscar? ¿Quién fue el personaje al que se le adelantaron a pie? ¿Quién es el personaje que andaba buscando un poco de paz para descansar? Jesús, el pastor maestro, el Hijo de Dios, el que venía a traernos la verdad sobre el reino de su Padre. Los que después empezaron a ser pastores tuvieron que hacer lo mismo. En la primera lectura, ¿qué es lo que nos dice? Así podrán ellos trabajar con alegría y sin quejarse, pues lo contrario no sería para ustedes sin ningún provecho. El pastor trabaja, el pastor cuida a su rebaño, el pastor le habla con cariño para saber qué dirección tiene que tomar el rebaño. Hermanos, escuchemos la palabra, seamos vida y seamos fruto para el hermano que lo está necesitando. La oración colecta el día de hoy, sábado 4 de febrero del año 2023, sábado cuarto del tiempo ordinario. La iglesia recuerda hoy a Santa Águeda. El color litúrgico es rojo, las lecturas corresponden al ciclo A. Te rogamos, Señor, que la Santa Virgen y Mártir Águeda implore para nosotros tu misericordia, ya que te fue siempre grata, tanto por la fortaleza de su martirio como por el mérito de su virginidad, por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.